Bien, continuamos entonces acá explicando el grupo de fuente, las herramientas que están en la parte inferior. Estas opciones que tenemos acá que se llaman negrita, cursiva, subrayado, tachado, subíndice, superíndice. Esta es una opción de efectos de texto. Aquí tenemos el color de resaltado o lo que yo le denomino el resaltador y la herramienta que me permite cambiar el color de la fuente o el color de la letra. Vamos a seleccionar previamente el texto siempre la opción de negrita. Fíjense lo que va a pasar. Hace que se oscurezca o se ponga un poquito más gruesa la letra o el párrafo. Fíjense, voy a desactivar y vuelvo a activar. Eso es lo que hace la opción de negrita, resaltar. Normalmente se utiliza para los títulos, los subtítulos o cuando queremos resaltar una palabra dentro de un párrafo. Tenemos la opción, volvemos a seleccionar el texto, la opción que dice cursiva, lo que hace es darle cierta inclinación hacia la derecha a las palabras. Seleccionamos acá, le damos a dar cursiva, fíjense cómo se inclinan las letras un poco hacia la derecha. Vamos a desmarcar aquí cursiva, vemos la diferencia. Y vamos a seleccionar un pedacito de este texto y le vamos a dar a la opción que dice subrayado. Subrayado es colocarle, digamos que una línea por debajo del texto, ¿sí? También se puede utilizar para los títulos y los subtítulos en algunos trabajos escritos. Esto sería la opción de negrita cursiva y subrayado. Tenemos esta opción que dice tachado. Traza una línea en el medio del texto seleccionado. Seleccionamos el texto, le damos a tachado y fíjense qué es lo que pasa. Coloca una línea en el centro. Esto podría utilizarse en algunos casos si no necesitamos borrar algo del documento, sino que simplemente le damos tachado, después lo podríamos quitar nuevamente. Seleccionamos el texto, le damos nuevamente la herramienta y se quita el tachado. Bien, tenemos estas dos opciones que se llaman subíndice y superíndice. Subíndice se parece mucho a cuando hablamos de matemática, por ejemplo, en subíndice, ¿verdad? Es cuando hablamos de química, que por ejemplo, hablamos de las valencias de algunos elementos. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, el aluminio y al hacer clic sobre la herramienta, vamos a borrar un poco acá. Vamos a escribir nuevamente, hacemos clic sobre la herramienta y entonces fíjense que podemos escribir valores numéricos o escribir palabras y van a estar por debajo de la línea del texto. Si deseo desactivar la herramienta para poder continuar escribiendo de manera normal, hago nuevamente un clic sobre la herramienta y puedo escribir normalmente. Eso es en cuanto a subíndice. Superíndice, que es la siguiente herramienta, sí aplica para lo que vendríamos comentando que era la matemática las potencias. Escribimos un valor, por ejemplo 10, le damos a superíndice y podemos escribir un valor que esté por encima de la línea del texto. O también podemos escribir letras. Si deseamos continuar escribiendo de manera normal, tenemos que volverle a dar clic a esta herramienta para que salga y pueda yo trabajar tranquilamente el texto. Tenemos esta otra herramienta que se llama efecto de texto. Efecto de texto lo que hace es seleccionamos por ejemplo este texto, ¿sí? Y podríamos aplicarle una especie de efecto diferente a las letras. Podríamos cambiar el tamaño, igualmente podríamos cambiar el tipo de letra, ¿sí? Esto es algo así como para hacer los títulos en algunos trabajos podría ser. Luego vamos con la herramienta que se llama color de texto, lo que yo le llamo el resaltador. Esto funciona más o menos así como el resaltador que utilizamos en los libros o en los cuadernos cuando queremos hacer que una información sea importante para nosotros. Entonces, fíjense lo que hacemos. Podemos seleccionar el texto y buscar el color, aplicarlo. O podríamos seleccionar la herramienta. Fíjense cómo el puntero del mouse se convierte como en una especie de resaltador. Selecciono el texto que deseo resaltar y él adquiere el color. Si deseo cambiar el color, busco el color y voy resaltando. Cuando deseo quitarle el resaltador a una palabra o a un texto seleccionado, simplemente le doy sin color y voy resaltando la información que deseo quitarle el resaltador. ¿Okay? Para salirnos de la herramienta le damos a la tecla escape que está en la parte superior izquierda del teclado. Y por último tenemos la opción que permite cambiar el color de las letras. Debemos previamente seleccionar el texto,
y buscamos acá, fíjense, podemos cambiar el color. Seleccionamos el texto, podemos cambiar los colores. Y bien, entonces esto sería toda la explicación del grupo de las herramientas de fuente, todo lo que está en la parte inferior.